Imagina confiar plenamente en tus soldados, aquellos que deberían ser tus más fieles protectores, solo para ser traicionada de la forma más brutal posible, quemada viva ante los ojos de quienes juraron lealtad. Esta es la impactante y horrenda historia de la reina que encontró su final en las propias llamas de la traición, una historia de poder, desconfianza y venganza que nadie pudo prever. Prepárate para descubrir el lado más oscuro de la lealtad y el terrible precio que se paga cuando la confianza se rompe. Ella no nació para gobernar, pero cuando el trono quedó vacío y el caos amenazaba con destruirlo todo, fue la única con el coraje suficiente para enfrentarlo. Era una mujer de acero en un mundo dominado por hombres, decidida, estratega e implacable cuando era necesario. Su ascenso estuvo marcado por la valentía y la inteligencia, pero también por sacrificios impensables. Esa reina, temida por sus enemigos e idolatrada por sus seguidores, gobernaba con mano firme, pero con un profundo sentido de justicia. En una época en la que las mujeres eran vistas como frágiles y sumisas, ella demostró ser todo menos eso. Sus ojos cargaban con el peso de 1000 decisiones difíciles, y su voz era suficiente para silenciar a toda una sala de generales. Pero su osadía también le trajo enemigos. Y en cada paso hacia el poder, sembraba admiración y odio. Era amada, pero también temida. Admirada, pero constantemente desafiada. Para muchos, fue una reina. Para otros, una amenaza al sistema que querían preservar. Hoy, su nombre es recordado tanto por la gloria como por la tragedia. Y el destino que la esperaba, ardiendo en llamas a manos de sus propios soldados, fue el precio final por haber osado ser demasiado grande para un mundo que no estaba listo para ella. Para entender la tragedia de esta reina, hay que sumergirse en el escenario brutal en el que vivió, una época en la que la corona pesaba como una sentencia de muerte, y el trono estaba rodeado de espadas disfrazadas de alianzas. El reino vivía en constante tensión. Las fronteras eran frágiles, los enemigos acechaban desde fuera, y por dentro, la corte era un campo minado de ambición y traición. Era una era en la que familias enteras se destruían por el poder, donde cada sonrisa en el palacio podía esconder una conspiración mortal. La guerra no se libraba solo con espadas y escudos, se combatía en susurros, miradas y copas de vino envenenadas. La sociedad estaba dominada por una élite masculina para la cual una mujer en el poder era una aberración que debía ser contenida. Y fue en ese ambiente hostil donde ella se atrevió a alzarse. Con inteligencia, firmeza y un raro sentido de justicia, tomó el control de un trono manchado de sangre y secretos. Pero gobernar ese mundo era como caminar sobre hielo delgado al borde de un abismo. La inestabilidad política era constante, con nobles disputando el poder como lobos hambrientos. Las rebeliones podían comenzar con un simple rumor. Un error de juicio no solo podía costarle la corona, sino también la cabeza. La reina estaba rodeada de aliados de lealtad volátil y apariencias engañosas. Cada día era una batalla silenciosa por sobrevivir. Y en medio de todo, su figura femenina, altiva y decidida, era un recordatorio constante de lo que más temían los hombres de su tiempo: perder el control ante una mujer más fuerte que ellos. Ese era el mundo en el que vivió. Un mundo que, al final, no perdona a quien desafía demasiado al destino. Ella no nació reina. De hecho, su camino hacia el trono fue todo menos convencional. Su nombre se susurraba con cautela por los pasillos del castillo, primero como consorte, luego como viuda, y finalmente, como soberana. Tras la muerte del rey, una figura débil, manipulada por consejeros ambiciosos, el trono quedó vacío, y el reino se sumió en una peligrosa incertidumbre. Nadie esperaba que ella se alzara. Nadie, excepto ella misma. Con un golpe de valentía y estrategia, se posicionó como la única capaz de restaurar el orden. Usando su inteligencia política y su influencia entre los militares, ganó el respeto de los generales y silenció a los nobles que se burlaban de la idea de una mujer en el poder. Pero esa ascensión tuvo un precio. Con cada paso hacia el poder, perdía un poco más de su libertad y ganaba nuevos enemigos. Enemigos que no aceptaban que una mujer, y más aún, una mujer tan decidida, pudiera llevar el peso de la corona. Enfrentó amenazas veladas, intentos de desacreditar su autoridad e incluso planes para eliminarla en silencio.
pero su presencia era firme. Su liderazgo, incuestionable. No solo asumió el trono, lo dominó. Y eso despertó miedo. Miedo en hombres acostumbrados a mandar. Miedo en aliados que ahora se sentían eclipsados. Miedo en soldados que empezaron a preguntarse, ¿hasta dónde llegará? Porque el poder, al final, no se entrega, se toma. Y en el momento en que extendió la mano para tomar la corona, también firmó, sin saberlo, su propia sentencia. Al principio, el pueblo celebró su liderazgo. Después de todo, ella trajo orden, firmó alianzas, puso fin a guerras y aseguró comida en las mesas de los campesinos. Pero detrás de los tapices del palacio, la realidad era mucho más oscura. Los nobles la toleraban, nunca la respetaron. Los consejeros sonreían en público, pero conspiraban en las sombras. Y los soldados, los soldados, leales solo al oro y a la gloria, no a una mujer que se atrevía a gobernar con puño de hierro y corazón de leona. Cada decreto que firmaba era un juego de supervivencia. Cada noche que dormía estaba vigilada por ojos que, alguna vez, juraron protegerla. Pronto comprendió que el trono no era un asiento de gloria, era una trampa dorada. Circulaban rumores de traición dentro del ejército. Voces susurraban sobre su inestabilidad emocional. Algunos decían que era cruel, otros, que era débil. Ninguno aceptaba que fuera simplemente humana. Y peor aún, una mujer con más coraje que todos los hombres de su corte juntos. La presión aumentaba cada día. Pequeñas rebeliones surgían en las fronteras. Comandantes militares actuaban por cuenta propia. Y dentro del castillo, cartas desaparecían, órdenes eran ignoradas, y la tensión se podía sentir en el aire, como el olor de una tormenta a punto de estallar. Estaba rodeada, no por ejércitos enemigos, sino por falsos amigos. Su mayor error, pensar que aún tenía el control de quienes la rodeaban. La realidad era mucho más cruel. El golpe ya estaba siendo tejido por aquellos que la llamaban majestad. Nunca necesitaron alzar la voz. Nunca necesitaron espadas en mano. La conspiración contra la reina nació en silencio, susurrada en pasillos oscuros, escrita con tinta invisible en las miradas y en la falsedad de las reverencias. Todo comenzó con pequeñas órdenes ignoradas. Un comandante que olvidó reforzar una frontera. Un cargamento de provisiones que nunca llegó. Cartas interceptadas, respuestas que jamás fueron entregadas. Nada que pudiera probarse. Pero todo junto era letal. Los propios soldados comenzaron a tratarla con frialdad. Ya no había brillo de lealtad en sus ojos. Solo una neutralidad helada, como si esperaran que algo sucediera. En la sala del trono, sus consejeros hablaban de paz. Pero fuera del palacio, las tropas eran reubicadas. Y no para protegerla. Ya no dormía. Cada sonido por la noche parecía una amenaza. Cada rostro, una posible daga. El palacio, que alguna vez fue su hogar, se había convertido en una prisión decorada. Y entonces llegó la invitación. Unbank Hattie, una celebración por la victoria contra los rebeldes, organizada por sus propios generales. Ella dudó, pero rechazarlos sería firmar su debilidad. Aceptó. Lo que no sabía era que ya había sido juzgada, y que el veredicto no se pronunciaría con palabras, sino con fuego. El salón estaba magnífico. Antorchas brillaban en cada pared de piedra. Las mesas rebosaban de carnes, vinos raros y manjares traídos desde los 4 rincones del reino. Los músicos tocaban una melodía lenta, casi triste, como si supieran lo que estaba a punto de suceder. La reina entró con su postura altiva. Cada paso resonaba como una advertencia. Ella seguía siendo el centro del poder. ¿Pero por cuánto tiempo? A su alrededor, sonrisas forzadas. Saludos fríos. Miradas que evitaban la suya. Los hombres que antes se arrodillaban con devoción, ahora alzaban sus copas con una indiferencia que cortaba más profundo que cualquier espada. Se sentó en la cabecera de la mesa. Se brindó. Por la victoria. Dijeron. Pero el sabor de ese vino era amargo. En cierto momento, uno de los generales se levantó. El salón guardó silencio. Él caminó hacia la reina con pasos calculados, y entonces, el golpe no vino de frente. Un grito, un chasquido. Un soldado volteó una antorcha hacia los tapices.
Otro derramó vino sobre las llamas. Y cuando la reina intentó levantarse, se dio cuenta. La puerta había sido cerrada con llave. El fuego avanzaba. Los soldados no la protegían. Ellos observaban. La mujer más poderosa del reino estaba siendo juzgada en vida. Y su sentencia no sería leída. Sería sentida, con cada llamarada, con cada súplica ignorada, con cada segundo en que el fuego devoraba no solo su cuerpo, sino su historia. El fuego ya consumía gran parte del salón. El humo ascendía en espirales densas, haciendo que el aire fuera casi imposible de respirar. La reina luchaba contra las llamas, su piel quemándose, pero su voluntad de sobrevivir era más fuerte que el fuego que la rodeaba. Sus gritos resonaban, no solo de dolor, sino de desesperación por una lealtad que se había roto. En esos últimos momentos, miró a los ojos de aquellos que alguna vez juraron protegerla, los soldados que ahora observaban impasibles su sufrimiento. Entonces entendió que su caída no fue solo una batalla perdida, sino una traición completa. Una sentencia ejecutada no por enemigos, sino por aquellos que deberían haber sido sus guardianes. El reino perdió más que una reina aquella noche. Perdió su honor, su humanidad. El fuego consumió el cuerpo, pero jamás pudo apagar la sombra que aquella reina dejó atrás. Su muerte cruel no fue un simple acto de violencia, sino un símbolo de un reino en colapso, una advertencia para todos los que se atrevieran a desafiar el poder establecido. En los días que siguieron, los rumores de traición corrieron como fuego salvaje. Historias de soldados leales que dudaron, generales que conspiraron, y nobles que dieron la espalda cuando más la necesitaba. Pero lo que realmente ocurrió esa noche quedó enterrado bajo las cenizas de la historia oficial. Secretos susurrados solo en pasillos oscuros, manuscritos prohibidos, y en las miradas de los pocos que sobrevivieron. La reina quemada viva se convirtió en leyenda, un símbolo eterno de la fragilidad del poder y la brutalidad de las traiciones políticas. Y hasta hoy, su historia resuena como un recordatorio sombrío. No toda lealtad es verdadera, y no todo fuego se apaga fácilmente. La muerte de la reina no fue solo una tragedia personal, fue el estallido de una tormenta política sin precedentes. Tan pronto como las llamas se apagaron, el reino se sumergió en el caos. Los nobles comenzaron a disputar el poder con uñas y dientes, cada uno intentando aprovechar el vacío dejado por su caída brutal. Se formaron facciones rivales, se rompieron alianzas frágiles, y la desconfianza se propagó como fuego por los pasillos del castillo. Los soldados, divididos entre lealtades conflictivas, comenzaron a cuestionar a quién debían realmente obedecer. Mientras tanto, el pueblo observaba con miedo e incertidumbre, sabiendo que el futuro era ahora más incierto que nunca. La caída de la reina quemada viva fue más que un asesinato, fue el inicio del fin de una era. Han pasado siglos, pero la historia de aquella reina quemada viva sigue viva en las páginas de la historia, un recordatorio sombrío del precio del poder y la traición. Su nombre resuena como una advertencia para todos los que desean gobernar. El trono es una corona de fuego, y quienes olvidan la lealtad pueden acabar consumidos por sus propias llamas. Más que una leyenda, se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana frente a las pasiones y ambiciones desmedidas. Hasta hoy, estudiosos e historiadores intentan desentrañar los misterios detrás de aquel banquete fatal, las verdaderas motivaciones de los conspiradores y las lecciones que el pasado nos dejó. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en aquella fatídica noche? ¿Confiarías en quienes dicen ser tus aliados? ¿O descubrirías, demasiado tarde, que la traición siempre acecha? Si esta historia llena de traición y poder te impactó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna saga oscura de la historia. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de esa reina? Vamos juntos a descubrir los secretos más oscuros del pasado.